Bien amigos, estamos con Javier Higuíñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional, Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y el padre Gastón Garatea, miembro de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Muy buenas noches, señores, gracias por estar aquí. Hoy se reunió el Acuerdo Nacional, hay un comunicado oficial. Señor Higuíñez, un poquito la importancia, recordar del Acuerdo Nacional y en qué va a ayudar en estos momentos tan complicados para el país. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que es la expresión quizá más amplia en este momento en términos sociales y políticos de una cohesión del país alrededor de los esfuerzos que se están haciendo por capear este temporal y minimizar los daños en todo lo posible. El hecho de que no solo estemos ahí los miembros del Acuerdo Nacional, que son los niveles de gobierno regional, local y nacional, sino también organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos representados en el Congreso, pero que a la vez hayamos tenido a los miembros del Poder Judicial, a los más alta autoridad del fiscal de la Nación, ¿no?, defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Correcto. El tener ese conjunto ya no es solo el Poder Ejecutivo, más el Poder Legislativo, sino que son los poderes vinculados al sistema de justicia, los que en esta reunión se han manifestado en conjunto, ¿no?, para animar al gobierno, para darle el respaldo que los distintos niveles de gobierno merecen, requieren y les permitirá continuar con el esfuerzo. Así es que es simplemente eso, es una expresión del país, de una manera muy plural, muy amplia en términos institucionales, la que en este comunicado se ha expresado. O sea, sigamos adelante. La impresión que tiene mucha gente es que las cosas tienen, como siempre, defectos, pero que en general se está yendo, estamos viendo una línea de acción que va desde las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, que han sido correctamente elogiadas en este asunto, hasta, digamos, los vecinos, hasta las familias, hasta los barrios y los jóvenes voluntarios. O sea, yo creo que yo no recuerdo una experiencia de este estilo con una línea, digamos, de trabajo, de aporte tan completa. Correcto. En términos de respaldar quienes están tomando iniciativas. Padre Garatea, un poco, ¿cuál es el mensaje también para la población que brota, digamos, del Acuerdo Nacional? Como decía el señor Higuíñez, ¿no?, una expresión de diversas entidades del Estado, pero el mensaje también un poquito para la ciudadanía, sobre todos aquellos que se pueden sentir, ¿no?, en una situación vulnerable actualmente. Yo creo que el mensaje es que estamos trabajando, y estamos trabajando solidariamente por ellos. Creo que lo que hemos oído esta mañana ha sido muy interesante, ¿no? Porque se han dicho las cosas también, las cosas malas, ¿no? Okay. Pero hay una tónica que nos hace emprender el asunto con optimismo, ¿no? Y seguro de que vamos a ganar, ¿no? Entonces, a mí me parece esto muy importante, porque cuando uno está reventado, cuando se le ha inundado la casa, cuando se le ha deshecho la casa, tener la esperanza que los gobernantes, la gente que tiene importancia en el país, puede decir algo de eso, me parece muy importante. Sobre todo la importancia también de ver unidos, ¿no?, a diversos actores políticos que, claro, en el día a día muchas veces se ven enfrentamientos, algunos, digamos, no más de forma que de fondo, pero ver esa unión también que en estos momentos. Ahora, la pregunta era ¿por qué solidarizarnos o por qué la solidaridad brota solamente en momentos de tragedia y no es algo permanente en nuestra sociedad? Porque está la otra parte. ¿Cuál es esa otra parte? La otra parte fea, ¿no es verdad? Lo que hemos escuchado ahora, ¿no es verdad? Correcto. Todos estos malos negocios, estas cosas mal hechas, esta corrupción, ¿no? Eso también es verdad. Pero eso no es toda la verdad. Yo creo que la solidaridad es mucho más verdad que lo otro. Correcto. Somos un pueblo compasivo. Y a mí me llama una cosa la atención mucho hoy día, es este gusto de que nuestras Fuerzas Armadas y la policía hayan entrado a trabajar en lo llano, en lo sencillo, con la gente pobre. Bueno, eso es un poquito la figura también, ¿no?, de ejércitos modernos, ¿no?, que solamente ya no se dedican al tema de la defensa de las fronteras, sino también colabora, lo hemos visto en otros países del mundo también, y yo creo que eso también ejerce una, digamos, una suerte de función para
generar mayor confianza entre la población y sus Fuerzas Armadas, policía, ¿no? Fuerzas Armadas, Federico. Mira, esa es una cosa que la gente ha expresado su reconocimiento, y creo que legítimamente la sesión del Acuerdo Nacional hoy día ha recogido ese sentido de la gente que siente que un Estado está presente, y en este caso a través de sus Fuerzas Armadas y policiales, pero también a través de los ministros, de los gobernadores regionales. Creo que hay un sentimiento de trabajo conjunto. Cuando uno pasa por la entrada acá del canal y ve los víveres donados, cuando pasa por los locales de los municipios y ve cómo la población se acerca, o más aún, cuando las propias poblaciones que han sido afectadas se organizan y se movilizan para enfrentar su problema, creo que es ese espíritu, ¿no?, de buena voluntad que creo que nos ha movido a todos. Sí, perdón, adelante. Y creo que allí está el cimiento de lo que hay que hacer, porque sí creo que hay que empezar a prevenir algunas cosas, ¿no? En la entrega de la ayuda, una cosa que hay que prevenir es justamente que la ayuda llegue a quien debe de llegar. Y aquí el tema de la organización local es fundamental. Un buen padrón de damnificados es una herramienta clave para saber a quién se le entrega la ayuda, ¿no?, y que esa ayuda sea pertinente. Yo quiero adicionalmente expresar las noticias de hoy día en la tarde, ¿no? Hemos tenido un agricultor muerto en Ayabaca, un bebé que llegaba por una situación de emergencia de Cajamarca a Lambayeque y que por problemas de cambio del clima no pudo llegar oportunamente a los establecimientos. Entonces, creo que hay que afirmar el momento positivo, hay que insistir en la importancia de la solidaridad y no hay que bajar la guardia. Yo creo que esa sensación de que el clima está mejor, no... Claro, para nada, es justamente nada, un poquito para más bien aprovechar, hacer los trabajos, porque se va a venir más complicado en los próximos días. Ese riesgo existe, y entonces hay que trabajar articuladamente, y este trabajo local es fundamental, ¿no? Correcto. Jorge del Castillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto va a durar, digamos, cómo hacemos para mantener esta situación de solidaridad entre las fuerzas políticas y, digamos, ¿no?, que dure un poco más? Bueno, tiene mucho que ver con la madurez cívica, ¿no?, de los actores. Y claro, no solamente hay que moverse impelidos por una circunstancia de emergencia, sino hay que mantener algunos comunes denominadores, por lo menos. Y tampoco es tan difícil de encontrarlos, ¿no? Sí. Por ejemplo, con el padre Garatea trabajamos el tema de infancia, igual con Federico. Es un común denominador. No hay tema de bandería política, no hay camiseta. Estamos más bien con la camiseta puesta de esa materia, de ese tema. Así podemos identificar algunos casos en los cuales se puede, por ejemplo, reactivar la economía. Es fundamental, la economía está parada. Hay dinero, ya se sabe, pero la economía como proceso de crecimiento está bien estática. Entonces, ¿podemos buscar consensos para reactivar eso? Yo creo que sí, perfectamente. En esto mismo de la zona de emergencia, el gobierno aceptó una sugerencia que hicimos acá en el programa la vez pasada, de trabajo temporal para la gente de la zona de emergencia, y ya lo han aceptado, ahora hay que implementarlo, hay que rápidamente ponerlo en práctica. Entonces, el gobierno va a designar, por ejemplo, quiere designar un responsable del área de la reconstrucción, la reparación de todo esto. Hay que buscar un buen consenso, una persona que tenga empatía, que sepa manejar el Estado y que sea a la vez un ejecutivo, ¿no? No es fácil encontrar un perfil así, pero creo que todos podemos ayudar para hacer consenso sobre esa persona y sobre las acciones que tome. Porque si todo el mundo ¿Se soltaron nombres en la...? No, pero digamos, características de que debería tener esa persona. Lo hemos conversado más bien entre algunos de nosotros, ¿no? Y creo que la idea es darle respaldo, porque si empezamos a ponerle cáscaras de plátano, evidentemente ese hombre va a fracasar, hombre o mujer que vaya al puesto. Entonces, es un momento en que, por ejemplo, por decir, todas estas zonas que el río se ha salido y que eran los cauces naturales ocupados por el ser humano, es una gran oportunidad para revertirlos a propiedad del Estado y dejarlos como cauces, pues como siempre fue. No solamente el tema de hacer de esta crisis una oportunidad para ordenarnos. Y reubicarlos en otros lugares. Eso requiere un consenso. Pero si veo un agitador y dice de aquí no me mueve nadie, entonces reventamos toda la posibilidad, posiblemente única, que haya en muchos años para poder
resolver el tema del manejo de la cuenca, ¿no? Usted lo ha dicho, congresista, ¿no? El tema de consenso para los grandes problemas del país es fundamental y se supone, señor Higuíñez, que eso justamente era el espíritu del Acuerdo Nacional cuando allá durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Digamos, sesionó por primera vez. Pero ¿no le falta un carácter, digamos, vinculante a los acuerdos que se toman para que, claro, después de un momento como conversamos con el padre Garatea, en que hay una muestra de solidaridad, al final termina siendo letra muerta porque entramos nuevamente al tema del día a día, a las disputas políticas y finalmente los consensos desaparecen? ¿Habría que darle un carácter vinculante? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no somos un organismo elegido por los ciudadanos. Están los organismos legítimamente elegidos que deben asumir su responsabilidad. Yo creo que el Acuerdo Nacional sí creo que tiene el mandato de decirle a esos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, que hagan su trabajo. Y en eso tenemos la política 33, recursos hídricos. Correcto. La política 34, ordenamiento y gestión del territorio. Correcto. La política 32, gestión de riesgo de desastre. Si el Acuerdo Nacional fuera tomado en consideración más seriamente, estaríamos pasando menos problemas que los que estamos pasando ahora. Quizá todos los ciudadanos deberíamos conocer mejor el Acuerdo Nacional para exigir y ser nosotros lo que le ponemos el carácter, digamos, obligatorio a los políticos que elegimos. Yo creo que ese carácter obligatorio debe ser producto de la presión social, de la cultura cívica, del precio político que debe pagar quien no hace caso de las recomendaciones que por consenso se generan en el país y que le deberían dar el rumbo adecuado, por ejemplo, para manejar este tipo de asuntos y que sin embargo no son tomados en cuenta lo suficiente como para evitar parte de los problemas que estamos teniendo. Así es que yo creo que el Acuerdo Nacional en ese sentido es una fuerza, yo la llamaría de tipo moral, pero supone que haya gente que quiera hacer las cosas bien y que no se corrompa en el camino. Pero hay que persistir. Yo creo que el Acuerdo Nacional es un ejercicio de persistencia, de continuidad, para que a fuerza de persistir se le haga caso en los lineamientos que lleva elaborando por consenso. Correcto. Correcto. ¿Coincide usted, padre? Porque le leo una columna que Julio Lira del diario Gestión escribió hoy día. Una entidad a la cual los gobiernos recurren en momentos difíciles, aunque los consensos que se dan solo quedan en el papel. Por eso preguntaba el carácter vinculante. ¿Coincide con el señor Higuíñez que finalmente debe ser una fuerza social y que los políticos, las autoridades elegidas son las que deberían darle seguimiento a esto? Yo haría una especie de encuesta, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a los que hemos participado durante años en el Acuerdo Nacional? Hemos tenido una evolución muy bonita, que es apoderarnos del país y saber trabajar con políticos, con gente de los poderes del Estado, ¿verdad?, en una igualdad de condiciones para proponer cosas buenas para el país. En ese sentido me parece que el Acuerdo Nacional es un éxito. Cuando uno sale fuera al extranjero y habla del Acuerdo Nacional, la gente se queda admirada, ¿verdad? Y acá de repente no le damos boleto, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar la validez del Acuerdo Nacional. Correcto, pero yo creo que nadie duda de la buena voluntad y de lo positivo que es el Acuerdo Nacional, pero claro, uno se pregunta cuándo esas políticas, ¿no?, las políticas 32, 33 y 34 comienzan a ser, digamos, interiorizadas por las otras instituciones del Estado que forman justamente ese Estado. Hablo, por ejemplo, en el tema de ordenamiento o gestión territorial, hablo de que, por ejemplo, el Poder Judicial a veces también ha fallado y muchas veces con el tema de traficantes de terrenos que por hacer justamente ese negocio ilegal han puesto a gente viviendo en el cauce de Huaycos, que ahora, por ejemplo, en el tema de Pampapacta en Punta Hermosa, vimos que justamente sucedía eso. Por ahí un juez que amparó a esos traficantes de terreno. Si todos interiorizábamos el Acuerdo Nacional, ese juez se pensaría dos veces o diría, oye, esto finalmente está de acuerdo contra la ley, aquí hay un tema de corrupción o no. ¿Cómo hacer eso que Pero va? esa es la otra cara, pues esa es la otra cara que la corrupción y los leguleyos que somos, ¿verdad? Entonces yo digo, este es un país donde la leguleyada funciona, pero así, ¿no? A flor de piel. Correcto. Y entonces, además, que corrompidos. ¿Y eso qué es entonces? ¿Un tema a largo plazo de educación desde pequeños? Claro, es un tema. Y es un tema de ejemplo, ¿no? De drasticidad en las leyes. Las leyes están hechas para cumplirlas, no para archivarlas. Correcto. Federico.
Yo creo que el acuerdo tiene una serie de expresiones muy concretas en la vida cotidiana y también tiene algunos mecanismos para hacer seguimiento del acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la mesa de concertación, trabajamos sobre las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y hemos revisado con todos los partidos políticos que participaron en el proceso electoral de esas políticas para el momento de Perú, dónde estaban las prioridades, qué metas teníamos. El tema de gestión de riesgos, por ejemplo, es un tema sobre el cual se ha venido construyendo. Sí. Y creo que eso hay que reconocerlo. Hemos empezado a asignar recursos de manera más o menos clara y transparente para poder hacer un seguimiento. ¿Qué nos falta? Por supuesto que nos falta. Pero ¿crees que se está ejecutando las políticas públicas? Porque son policies, ¿no? Como la diferencia entre política y política, que deberían irse aplicando en un largo plazo, independientemente del gobierno de turno. Pero además tú puedes trazar una línea, tú puedes ver cómo a lo largo de estos años cada uno de los gobiernos ha ido avanzando en la implementación de determinadas políticas. En materia social tú tienes acuerdos vinculados, por ejemplo, a enfrentar los problemas de hambre y desnutrición, y sobre eso se definieron algunas orientaciones. El gobierno de Labra continuó con una línea y tú puedes ver una línea y sobre eso creo que sí hay evaluaciones, ¿no? O sea, mediciones concretas. Y hay maneras de hacer seguimiento. En el caso de la mesa, por ejemplo, estamos evaluando el problema a nivel nacional y recomendaciones. Ahora, con la gestión de riesgo, ¿qué comentábamos en la mañana, por ejemplo? Y fueron varias intervenciones convergentes. En el caso de Lambayeque, que es además una de las zonas más afectadas, el mayor porcentaje de población afectada hasta ayer, las mediciones de ayer corresponden a Lambayeque. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está funcionando un mecanismo de coordinación, está el CODER, está la sociedad civil, los gobiernos regionales, la mesa de concertación funciona como el espacio de encuentro de esos diversos actores y hay un proceso de seguimiento y de estrategias de implementación. ¿Qué es lo último que están viendo? Cómo optimizan la intervención de los agentes privados y públicos para que esos recursos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. El mismo camino se está aplicando en este momento, ¿no? En el caso de la libertad. Conversaba hace un rato con Meche, por ejemplo, que es la coordinadora, una mujer que viene de haber sido dirigente de organizaciones de mujeres, que coordina la mesa y que está trabajando con las organizaciones de mujeres. Dicho sea de paso, el rol de las mujeres en la situación de emergencia es fundamental. Es fundamental. Porque lo que se pone en juego una situación de emergencia es el cuidado de la vida. Y ellas son, y creo que hay que reconocerlo a pesar de que esta mesa es exclusivamente masculina, ¿no es cierto?, están cumpliendo un rol día a día en cuidar la vida de la gente, en ver la alimentación, ver la salud, y el desafío que tenemos ahorita tiene que ver con entonces, Federico, ¿tú crees que, claro, digamos, las políticas que se han planteado en el Acuerdo Nacional, hay algunas que sí efectivamente se han ido cumpliendo, ejecutando y además se han ido midiendo, digamos, el éxito que han ido teniendo? Sí, y a la vez, cuando no hemos tenido éxito, hemos juzgado lo que estamos haciendo a la luz de las políticas. Porque como es una política de acuerdo, entonces todas las partes decimos, oye, aquí no estamos haciendo lo que nos hemos comprometido. Pero de acuerdo a esta crisis, ¿no?, digamos, que estamos teniendo en estos momentos por efectos de la naturaleza, hablamos específicamente de las políticas 32, 33 y 34. ¿Crees que ahí ha habido un avance o por ahí ese ha sido un punto débil de lo que se ha ido avanzando? Por ejemplo, un punto que ha sido puesto en discusión es que no se ha cumplido plenamente la política de Estado número 32 de tener un buen sistema de gestión de riesgo funcionando. Correcto. Y creo que ese es un elemento que hoy día estamos revisando. O sea, la fragmentación, la tricefalía que ha terminado teniendo el sistema de gestión de riesgos, porque tenías la prevención, la respuesta de emergencia. Ya se ha implementado. Hoy día aparece como un problema de gestión y entonces empiezas a buscar nuevas formas de intervenir. Correcto. ¿Qué punto débil tenemos ahora? Hay que fortalecer capacidades locales. El gobierno nacional, para un país tan heterogéneo como el nuestro, no puede estar en cada particularidad. Entonces hay que trabajar con los actores locales para que respondan a eso. Y el Estado, como gobierno nacional, tiene que ser una fuerza de respaldo para desarrollar esas capacidades. Y solamente cuando sean sobrepasadas, intervenir, ¿no? Correcto. Congresista del Castillo, un poco lo que dijo Fernando Zavala, el compromiso debe ser que para el Bicentenario tengamos un país que no sufra más lo que han sufrido los ciudadanos estos días, un poco lo que comentaba Federico. Bueno, avanzar en la política de prevención, ¿no? Tener en este momento inclusive el sistema está dividido en dos. Tiene que volver al CENEPRED y el INDECI, eso hay que volver a fusionar, ¿no? Y poner más conciencia en la gente, porque todos estos temas, cuando no hay emergencia, todo el mundo lo toma a la broma, ¿no? Nadie se somete a ningún simulacro, yo qué sé, no lo toma en serio.
a veces cuando se trata de seguridad nunca se hace el ridículo, hay que hacerlas, las cosas de verdad para que funcionen. Ahora, en las cosas que hemos reflexionado hoy día, también hay un saludo muy interesante que se hace a la juventud. Yo que he estado yendo a los sitios el fin de semana, he ido a sitios afectados en el Chillón y en el Rímac, veo miles de jóvenes que por su propia iniciativa, con sus propios recursos, sin que nadie les dé una directiva ni nada por el estilo, han ido a poner el hombro en ayudar a las familias, en llevar desayunos, una cobija, en fin, lo que fuere. Eso es una cosa muy importante que yo, que he participado en varios eventos anteriores, no he visto antes, ¿no? Ahora he visto una reacción muy superior de la juventud. Y muchas familias están contribuyendo, juntando cosas, aportando, mandando por diversos canales. Ahora, para que una cosa que ha disonado con nuestro acuerdo de la mañana es esta discusión estéril, ¿no? Entre el alcalde y el presidente. El alcalde y el presidente. Yo creo que hay que hacer un llamado para que esto no se dé, no tiene sentido, ¿no? O sea, estamos en una emergencia y el alcalde le retuca al presidente una palabra. No tiene sentido. Yo creo que hay que bajar y ambas son excelentes personas que creo que tienen que hacer una reflexión cabal. Correcto. Para no caer en eso. Más bien, al revés, por el contrario, creo que tienen que demostrar ese espíritu de la señora Chamorro, ¿no? Correcto. Que salió del lodo, ¿no? Abrazo partido y salvó su vida. Ese es el espíritu que el peruano tiene que seguir ahora. Y ya que me lo comenta, congresista, ¿también se equivocó Alan García Pérez en ese tuit? ¿En cuál? No lo ha revisado entonces. En el tuit que dijo la planta de Huachipa y culpando al gobierno de Ollanta de que no esté... Fíjate, nosotros estamos aquí para buscar consensos, no disensos. Correcto. Es que no, pero digo, como me comentó Alan García y le llamaba más calma al presidente y al alcalde, imagino que también se la podía pedir al ex presidente García. Él está más lejos. Se nota. Señores, muchísimas gracias. Un placer. Como encantado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se muevan.